Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable. El día de hoy, lunes 14 de octubre del 2024, estamos desde la cabina de Betel en la frecuencia 100.1 FM y 660 AM, transmitiendo las 24 horas porque Betel te acompaña. Y estimados amigos, hoy día vamos a tener un tema bastante especial, importante y además que ha sido de debate en los últimos meses respecto de si los delitos contra la humanidad y crímenes de guerra prescriben o no. Este tema en realidad ha sido mitificado varias veces, se ha mencionado conceptos que no se explican totalmente a la hora de que se escuchan los argumentos a favor o en contra, pero que sí han tenido un desarrollo muy particular a lo largo de la historia jurídica internacional. Para ello, para tratar este tema, contamos hoy día con un invitado muy especial, es el doctor Humberto Abanto Verástegui. Él es un destacado operador jurídico especializado en Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal. Es socio principal en Abanto Verástegui Abogados Sociedad Civil. También ha trabajado como especialista parlamentario en el Congreso de la República del Perú. Es graduado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha cursado estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y el National Criminal Defense College. Doctor Abanto, muy buenas tardes, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. El gusto es mío, Jorge, es un placer estar acá en Betel. Doctor Abanto, la pregunta es de cajón, ¿no? Yo escuché sus entrevistas en Canal N, que tuvo un debate con, creo que la doctora... Carlos Rivera, con la doctora Marisol Pérez Tello. Exacto, con la doctora Marisol Pérez Tello. Y usted hizo un recuento histórico de cómo se dio esta legislación respecto de los delitos de lesa humanidad, porque se estaba discutiendo si estos debían prescribir o no. Nos gustaría realmente que usted aquí también nos proporcione ese recuento histórico, porque la gente no entiende cómo surgieron estas cosas y no entiende y cree que estas cosas tienen, por ejemplo, un tratado constitutivo, o no entiende lo que significa jus cogens, o no entiende cómo se dio este desarrollo cuando en realidad se dio a partir de tribunales ad hoc y no como la gente te empieza a decir, que son normas internacionales que son de total cumplimiento para todos los estados, como la gente lo repite. Entonces me gustaría que usted hiciera ese recuento que pudo hacer en Canal N y que yo lo escuché, pero quiero que la gente también disfrute de esto porque le va a ayudar a tener los conceptos más claros. Yo quisiera poner esto a partir de un principio. Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. Okay. Todos los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. La pregunta es qué cosa es un crimen contra la humanidad. Ok. O sea, qué es lo que realmente es imprescriptible. Y vamos a empezar. En la costumbre internacional, en el derecho internacional penal, no es lo mismo que en el derecho penal nacional. Claro. O sea, el principio de legalidad en realidad es un principio de licitud. Ajá. Entonces, entendemos por licitud la norma consuetudinaria o la norma convencional. En el derecho internacional hay la práctica generalizada que cuenta como derecho, que forma el derecho consuetudinario, y las convenciones, se firman los tratados, ¿no? Claro. Ambas normas tienen el mismo peso. En el derecho internacional penal, uno puede ser procesado por normas consuetudinarias. Eso no pasa en el derecho penal nacional. De acuerdo. Tiene que haber una ley escrita. Entonces, partamos de esa primera gran diferencia. ¿Cuándo surge la costumbre? La costumbre surge el 8 de agosto de 1945, cuando los aliados, las potencias aliadas, firman el Acuerdo de Londres y aprueban el estatuto para el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg para procesar a los criminales de guerra, esa es la expresión original, del eje europeo. Porque hay que recordar que también hubo un tribunal para Tokio, claro, para Japón. El tribunal de Tokio que procesó a los criminales japoneses.
que era el eje oriental. En este caso, crimen contra la humanidad era el crimen atroz, o sea, la persecución, la deportación, el asesinato, el exterminio, etcétera, que se cometía en relación o en conexión con un crimen contra la paz o un crimen de guerra. Ok. Eso es lo que estableció el estatuto. Hay una sola sentencia del Tribunal de Nuremberg. Todo el mundo habla de las sentencias del Tribunal de Nuremberg y Claro, es falso. eso. Hay una sola sentencia. Después, por la ley 10 de los aliados, una ley de ocupación de Alemania, se establecen otros tribunales en Nuremberg, pero no son del estatuto. Ok. ¿Ok? El Tribunal de Nuremberg estableció que los crímenes ocurridos antes de la guerra, que no se había podido demostrar que tuvieran conexión o relación con crímenes de guerra o crímenes contra la paz, no podían ser declarados crímenes contra la humanidad. Y lo dijeron de una manera muy dolida, diciendo estos crímenes atroces que conmocionan la conciencia de la humanidad, que de todas maneras muestran horror, etcétera, no pueden ser calificados porque el estatuto no lo permite. Ya. Y porque no se ha aprobado la conexión. Pero fue un estatuto ad hoc. Así es, fue un estatuto, no hay duda. Pero surge la costumbre internacional. Claro, claro. Hay un salto importante. El 12 de diciembre de 1946 ya está la ONU y la Asamblea General aprueba la resolución 95 primero. Ahí se dice que los principios del estatuto y de la sentencia del Tribunal de Nuremberg se convierten en principios generales de derecho penal internacional. Y se ordena que la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas elabore estos principios. Ok. En 1950, la Comisión de Derecho Internacional presenta los 6 principios de Nuremberg. 7, perdón. Los 7 principios de Nuremberg, pero hay dos muy importantes para esta conversación. El segundo, que dice que uno es responsabilizado por crímenes internacionales, sea que estén considerados en su legislación interna o no. Ajá. Primero. Segundo, muy importante, ¿qué cosa es crimen contra la humanidad? Crimen contra la humanidad es exactamente lo que dijo el Tribunal de Nuremberg. O sea, tiene que ser un crimen atroz en conexión o en relación o en ejecución de un crimen contra la paz o un crimen de guerra. Eso dura hasta 1993, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la creación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Ajá. En ese momento cambia y ya no hay necesidad de conexión con crimen contra la paz o crimen de guerra, sino que son crímenes atroces producidos en un contexto de conflicto armado internacional o conflicto armado nacional. Una consulta, ¿esa creación del Consejo tuvo la aprobación de la Asamblea? No, solo el Consejo. El Consejo tiene esa potestad. No, por eso, claro. para entender. No llegó hasta la Asamblea. Uh-huh. Pero sí hubo consenso universal. Lo que estaba pasando en Yugoslavia era atroz. Entonces, y al año siguiente, producto de lo que ocurre en Ruanda, que en una sola noche 500.000 personas fueron asesinadas a machetazos, o sea, 500.000 tutsis fueron asesinados a machetazos por los hutus, se crea el Tribunal para la antigua, el Tribunal Penal para Ruanda. Y en este caso vuelve a cambiar el contexto. Y dicen, no, son crímenes atroces cometidos con propósitos de discriminación, sea racial, religiosa, étnica o de cualquier otro tipo. No es nuevo. Ya en Nuremberg, la persecución por motivos políticos, religiosos, raciales, etcétera, estaba considerada como crimen contra la humanidad. En realidad no es una creación, es un sesgo. O sea, cortan lo otro del tema de guerra y lo sitúan en la discriminación. En 1998 se aprueba el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, que entra en vigencia en el 2002 agosto. Uh-huh. Y en ese momento, se cambia por un ataque sistemático generalizado contra población civil con conocimiento del ataque. Mucho más sencillo. ¿Okay? Para mí, peligrosamente vago. O sea, es el marco, ¿no? Y colocan los delitos como, por ejemplo, tortura, siempre que se den en el marco de un ataque sistemático. En ese contexto, claro. Yo siempre doy este ejemplo, porque que lo entienden mal los mayores. El 24 de mayo de 1964 en el Perú se produjo una cosa muy triste, muy lamentable, en el Estadio Nacional. Uh-huh. ¿No? Un policía, un mayor de la policía, el mayor Azambuja, lanzó gases lacrimógenos contra las tribunas en el pleno estadio, con un estadio lleno en un partido de Perú. Y a alguien se le ocurrió cerrar la puerta
del estadio. La gente corrió despavorida y murieron aplastados. 300 y pico personas murieron ese día. Si yo pongo esa pila de cadáveres a un lado y al otro lado pongo una pila de cadáveres en Yugoslavia, en Ruanda o en Nuremberg o en el Congo, como ha habido la sentencia en la Corte Penal Internacional, ustedes no percibirían ninguna diferencia, Jorge. Porque igual hay una pila de cadáveres, hay 300 y pico personas. Claro. ¿Qué lo diferencia? El contexto. El contexto. Esto es una cosa aleatoria que ocurrió producto de un mal manejo policial. Lo otro fueron temas en Nuremberg con un plan común y en Yugoslavia, Ruanda y Roma con un ataque sistemático o generalizado. Una pregunta. ¿Ese ataque sistemático lo puede hacer un particular o lo puede hacer el Estado? Hoy lo puede hacer un particular, por Hoy, Roma, sí, claro. pero antes no. Claro. Pero vamos a penetrar un poquito más, porque esto es muy, muy, muy complejo, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo. En el Perú afrontamos un ataque terrorista que comenzó el 17 de mayo de 1980 y fue grave hasta el 12 de septiembre de 1992. Yo acojo aquí un principio que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso sobre IRA, sobre el Ejército Revolucionario Irlandés, que dice que los estados tienen que tener un proceso de acomodación progresiva, así lo llama el Tribunal Europeo, cuando enfrentan un desafío que no conocen, es el ataque al terrorismo. Claro. El Perú tuvo que sufrir ese proceso de acomodación progresiva y se produjeron, yo no voy a negar esto, se produjeron crímenes atroces en el marco de la lucha contra el terrorismo. Ajomarca, por ejemplo, Pucayacu, Aucayacu, fueron situaciones que no debieron darse. Lo que pasa es que nadie ha demostrado que sea una política sistemática o que haya un plan para eliminar a alguien, para eliminar a una población civil. Entonces, ¿qué ocurrió? La Comisión de la Verdad calificó estos hechos como crímenes contra la humanidad. Ya. Y la lucha contra el terrorismo la calificó, violando la jurisprudencia internacional, como conflicto armado interno. Claro. Y voy a precisar por qué es que viola la jurisprudencia internacional. Porque la sentencia Dusko-Tadić del Tribunal para la Antigua Yugoslavia y la sentencia Yampola Kayesu del Tribunal de Ruanda establecen que bandolerismo, insurrecciones de corta duración y baja organización y actividades terroristas no configuran conflicto armado interno. Ok. Pero en el Perú sí. Una consecuencia de que configuren conflicto armado interno no es que se les pueda aplicar el derecho penal humanitario o internacional humanitario a estos terroristas. También, por ejemplo. Ahora, todo el tiempo que haya conflictos, sean nacionales o internacionales, las reglas del derecho internacional humanitario van a jugar, porque es el derecho, es el jus in bellum, es el derecho en guerra. ¿Ya? Pero hay un tema importante. La consecuencia en realidad era que querían hacer calzar el problema peruano de la lucha contra el terrorismo con Yugoslavia. Claro. Eso es lo que querían en realidad. Y llamaron crímenes contra la humanidad estos actos. Los tribunales peruanos, y esto es una cosa que se va a discutir ahora en el Tribunal Constitucional, estoy seguro, a propósito de la ley 32.107, y han condenado a militares y policías por crímenes contra la humanidad. Al mismo Alberto Fujimori, pero han cometido un error muy grave. Y es que han dicho, no han podido identificar, no han podido determinar cuál es la norma internacional con la que han juzgado y condenado a estas personas. Si ustedes leen lo que se ha dicho, por ejemplo, en el caso Fujimori es muy gracioso, porque dice, no se aplica a Roma, se aplica a Nuremberg. Y vamos a analizar, sistemático o generalizado. Pero ese tema no estaba en Nuremberg. No estaba en Nuremberg, Exacto, había no estaba plan en común. En Nuremberg había plan común, Claro. que es una cosa mucho más exquisita y mucho más estricta. Una Claro, cosa es claro. un plan común y otra cosa es la deducción de la sistematicidad y la generalización. Sí, claro. ¿Ok? Pero los condenaron así. Más gracioso, por ejemplo, es la sentencia del caso de un tipo que a mí me desagrada, como es el general Urresti. Pero yo no, porque me caiga mal, yo no voy a decir que está bien que le quiten la libertad con una Sí, sentencia exacto, injusta. porque el derecho del otro es tu derecho también. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Ahí ponen una cosa absolutamente vaga. Y lo que acaba de hacer, por ejemplo, la cuarta sala de la Corte Nacional Especializada,
al condenar a los militares, en el caso Leonor La Rosa, es un discurso vago sobre el jus cogens. No tienen la menor idea de lo que es el jus cogens. Se lo digo, Jorge, no tienen la menor idea. Sí, lo sé, se repite nomás como si fuera un mantra. Un mantra un que conjuro, aterriza. Es un conjuro. Como le dije la vez pasada a Marisol, o sea, es Spectrum Patronus. Listo, se acabó. Sí, claro. Desaparecen los dementores. No. Las normas de jus cogens son las normas imperativas de derecho internacional general. Pero hay una cosa curiosa, porque esto está en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y lo que dice es que enuncia la existencia de estas normas, pero no dice cuáles son. Así es. No existe un catálogo de las normas de jus cogens. Y como no existe un catálogo, existe todavía vaguedad. La Corte Internacional de Justicia ha establecido, por ejemplo, que la agresión, yo estoy de acuerdo, es jus cogens. O sea, el principio de no agresión es jus cogens. La proscripción de los crímenes contra la humanidad es jus cogens. Y la prohibición del genocidio es jus cogens. La prohibición de los crímenes de guerra. O sea, la esclavitud, la piratería. O sea, hay 8 o 9 normas. Digamos que, doctor Abanto, la comunidad internacional se va manifestando respecto a ciertos temas y ciertos temas se van endureciendo, como digamos así, ¿no? Como es el derecho suave se convierte en derecho duro a partir de las declaraciones y las experiencias y las, digamos así, y los acuerdos que tiene la comunidad internacional a lo largo del tiempo, ¿cierto? Exactamente. Exacto. Pero ese es el concepto, pero para determinar ¿cuál es su contenido? ¿cuál es el contenido? Es ese el problema. Entonces, cuando yo digo la persecución de crímenes contra la humanidad, entendidos como una persecución imprescriptible, entendida como una persecución imprescriptible, ¿qué contiene? Claro. Y gente ignorante, que asesoraba en el Tribunal Constitucional y temo que sigue asesorando, provocó la sentencia 24/2010, que es una vergüenza, porque el tribunal termina diciendo que la reserva que el Perú hace prohibiendo la irretroactividad de la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad es nula. Claro. Pero, ¿qué pasa ahí, Jorge? Hay un tema bien interesante. ¿Puede un tribunal nacional pronunciarse sobre la validez o invalidez de una reserva? No. No puede. No pues. No puede por razón de materia y por razón de competencia. Así es. Porque hay un órgano de solución de conflictos en esa convención. Se llama Corte Internacional de Justicia. O sea, la única que puede decir si hay... Corte. Y es más, solo puede darse si una de las partes del tratado objeta la reserva. Y durante 12 meses nadie objetó la reserva, y la Convención de Viena es muy clara al decir que si pasan 12 meses y nadie la objeta, la reserva se tiene por aceptada. De acuerdo. Es decir, frente a una reserva aceptada, no cuestionada, y por lo tanto que no ha tenido pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, es decir, una reserva absolutamente válida, que ojo, es idéntica a la declaración interpretativa que hace México para acoger también la convención. Claro. Y ningún tribunal mexicano ha tenido la despropositada idea de decir que esa declaración interpretativa es nula, porque contraviene el objeto y fin, y que viola normas de jus cogens. Dicen además, según estos ignorantes, la norma de jus cogens establece la retroactividad de las normas penales internacionales. Cosa que es un disparate si uno lee la sentencia del Tribunal de Nuremberg, para no hablar todo lo que pasa después. Lo primero que dice el Tribunal de Nuremberg es el principio nullum pena sine lege. Es un principio de justicia universal. O sea, la irretroactividad está vigente en Nuremberg. En la Declaración Universal de Derechos Humanos también se Viene establece. Después, ese es el 48. No, claro, en el 48 también se establece. Y luego en el 65 con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y nunca he visto, doctor Abanto, que en las sentencias se haga por lo menos, o se intente hacer esas sentencias que recurren como mantra al jus cogens, no encuentro que hagan ni siquiera ese balance entre lo que dice una norma, que sería jus cogens, que es el tema del principio de legalidad en temas penales, con lo que ellos afirman respecto de la irretroactividad de las normas penales internacionales. ¿Por qué no? Entonces, se nota que rehuyen a entrar a esa discusión, lo que más me convence a mí que no tienen claro
cómo se maneja el derecho internacional, porque si no, tendría que haber un balance, ¿no? Un momentito, a ver, yo estoy diciendo que jus cogens la irretroactividad. Ok, ¿cómo queda entonces la norma uno de los derechos principales de la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Cómo queda? No te lo dicen. No, pero es que ahí, a ver, usted es mucho más bueno que yo, Jorge. Usted piensa que ellos no entienden. Yo estoy seguro de que no saben que es peor. ¿Ok? No tienen la menor idea de lo que están haciendo. Y no tienen la menor idea de lo que están haciendo y va a haber un debate muy profundo sobre esto. Y ya vienen, digamos, al Tribunal Constitucional está subiendo el habeas corpus de Luis Celis, Checa, Ya. un marino que ha sido condenado por crímenes contra la humanidad y condenado a 10 años de prisión. ¿No? Y ahí hemos planteado todos estos argumentos y esperamos que se debata en el Tribunal Constitucional en breve. ¿Qué decimos nosotros exactamente eso? O sea, señor, lo han condenado sin identificar la norma de derecho internacional. Lo que me han hecho es una referencia vaga al jus cogens. Claro. No, señor, usted no me haga referencias vagas al jus cogens. Usted dígame cuál es la norma de derecho consuetudinario que configura la persecución del crimen contra la humanidad. Y se va a encontrar usted con el principio 6 de Nuremberg, con el principio 6 de Nuremberg. Y cuando vea el principio 6 de Nuremberg, se va a dar cuenta de que no hay forma de que usted calce los hechos que se produjeron entre 1980 y 1992 con la categoría crimen contra la humanidad. Y yo espero que el Tribunal Constitucional tenga la serenidad de afrontar esta discusión, que es una discusión muy de fondo y muy de justicia, porque hemos encarcelado a gente que puso el pecho por nosotros en uno de los momentos más desafiantes de la historia de la República. Doctor, ya habiendo revisado la parte histórica, antes de pasar a lo de las normas que se aprobaron en el Congreso, quería hacer una pregunta que siempre, a mí sí particularmente me he tenido dando vueltas. ¿Por qué no se juzgó a Estados Unidos por la bomba atómica si, por lo que yo entiendo y después de lo que usted ha dicho, estamos hablando de una situación de guerra? ¿No? Dos bombas. Dos bombas. Hay que recordar que la segunda bomba Truman la lanza para ver si la de plutonio era más destructiva que la de uranio. Exactamente. O sea, ni siquiera es lanzada por necesidad militar. Y eso es lo que quiero yo también hacerle entender a la gente cuando a veces se nubla por argumentos como los de Marisol Pérez Tello, que les extiendo la invitación aquí, donde se hace pensar pues que la comunidad internacional se rige por valores y principios súper puros. Pero cuando yo observo que no ha habido un juicio sobre la bomba atómica, yo observo que hay allí por lo menos una influencia del poder, del vencedor. Y además porque también hubo un ataque a Dresden, que era la ciudad alemana, donde la bombardearon completamente, y también hubo un ataque ruso sobre las mujeres alemanas que estuvieron durante la invasión. Ahora, yo con esto no estoy tratando de alegar respecto del Estado nazi, pero si estamos hablando de derecho y de justicia, y si estamos hablando de justicia sobre todo, entonces la pregunta que a mí me resalta es, ¿por qué no hubo un juicio también contra Estados Unidos y por estos actos ad hoc que estableciera ciertos principios? Porque pareciese que hasta cierto punto ciertas legislaciones internacionales son para otros países y no para los que tienen el control o los que son más fuertes, digámoslo así, para no caer en teorías conspirativas. Bueno, a ver, vamos claros. El derecho internacional reconoce una cosa muy interesante, ¿no? Por ejemplo, para que una norma de derecho internacional se convierta en jus cogens o se dé una costumbre, no se requiere unanimidad, se requiere la aceptación por los países más significativos. Estamos hablando de las potencias, ¿ok? O sea, hay un acto de realidad en el derecho internacional. Porque como no hay legislador, apelamos a la costumbre. Yo aquí cojo las palabras de don Luis Jiménez de Azúa, que curiosamente no era un hombre de derechas, era un socialista, que se opuso al juicio de Nuremberg con dos argumentos. Uno es justicia de los vencedores, y dos, no hay crimen imprescriptible. Don Luis Jiménez de Azúa fue extraordinario opositor a este juicio de Nuremberg. Excelente. Pero estamos hablando de un socialista democrático. Claro. O sea, no estamos hablando de un hombre de derechas. Y en una posición parecida a la mía, yo mantengo exactamente lo mismo sobre este asunto. Ahora, está bien que se procesen los crímenes contra la humanidad. Yo no tengo ninguna duda de que los crímenes atroces, cuando alcanzan un contexto y una peligrosidad como la que hoy caracteriza a ciertos riesgos, tienen que procesarse y que debe perseguirse, inclusive acepto hasta la imprescriptibilidad
pero la pregunta siempre va a ser ¿qué es lo imprescriptible? Claro. ¿Cuál es la conducta imprescriptible? No la que a mí me parezca, ¿cuál es la que corresponde? Y la que corresponde es la norma vigente al tiempo de los hechos. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad, que para nosotros son 4 cosas, ¿no? O sea, ley escrita, previa, cierta y estricta, en el derecho internacional se transforma en 2 exigencias, accesibilidad y previsibilidad. Accesibilidad, yo debo poder acceder a la norma, Claro. que está vigente. Y previsibilidad, yo con una pequeña asesoría puedo calcular los efectos de mi conducta. La pregunta es cuál era la norma vigente en 1980 y entre 1980 y 1992. Esa discusión la han escamoteado los tribunales nacionales para dejarse llevar por una versión. Yo soy muy amigo de algún ex miembro del Tribunal Constitucional que discutimos este tema y me dijo: Humberto, yo reconozco que nos dejamos llevar. Sí. Nos dejamos llevar porque nos creímos ese discurso, pero ahora cuando tú me presentas las cosas me doy cuenta de que es diferente. Entonces yo espero que el nuevo tribunal, este tribunal, sea capaz de escuchar los argumentos con paciencia y con serenidad para darse cuenta de que hemos cometido una atrocidad. O sea, hemos juzgado como criminales de lesa humanidad a personas que por último cometieron un crimen aleatorio. Porque hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo puedo cometer un crimen atroz en medio de una guerra, en conexión y en relación con la guerra, pero es aleatorio. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. No tiene nada que ver con el desprecio a la vida, sino que tiene que ver con un cálculo de lo que es sistemático. En el Perú hay 43 procesos por crímenes contra la humanidad. Solo 43. ¿Cuántas operaciones hubo entre 1980 y 1992? Un montón. Más de miles. Un montón. ¿Ok? Miles de operaciones. ¿43 muestran sistemático? ¿43 muestran generalizado? No. Pero la Corte Suprema ha dicho que era sistemático generalizado sin ningún dato objetivo. Sí, además... Entonces, ¿por qué no son crímenes aleatorios? No, porque son más de 10. Eso no es sistemático, Eso no es, oiga. no es sistemático. El pánico puede esparcirse. Sí. Teníamos a efectivos ahí 2 años, metidos en un ataque, en una situación en la que venía un enemigo que se perdía entre la multitud. ¿Cómo? Esa gente no puede cometer. Claro, estamos exigiéndole a ellos reacciones prácticamente robóticas, ¿no? Inhumanas, Así es. para luego meterlos o sumirlos a una persecución y una condena completamente fuerte. Doctor, estamos yendo a una pausa en estos momentos. Señores, síganos en No Negociable. ¿Cómo están? Regresamos aquí en No Negociable con este interesante tema sobre si los delitos contra la humanidad y crímenes de guerra prescriben, a propósito de la ley 32-107 que emitió el Congreso respecto al que precisa justamente la aplicación de los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Hemos conversado con el doctor Humberto Abanto, al que hemos tenido en la primera parte, en el primer segmento del programa, y él nos ha hecho un recuento de cómo se fue generando esta, norma consuetudinaria, es decir, de la costumbre, que se genera por costumbre, respecto de que los crímenes contra la humanidad deben ser efectivamente imprescriptibles. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo lo son? Y si los hechos por los cuales se ha condenado a ciertos militares y a ciertos políticos se han dado justo en la fecha en que estas normas serán imprescriptibles. ¿Por qué? Porque la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos y también el Pacto de San José establecen un principio que colisiona, con esta idea de que los delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra son imprescriptibles. ¿Y cuál es? Es el principio de legalidad. Este principio de legalidad se encuentra tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el Pacto de San José. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, aquí vamos a revisar el texto de lo que dice para que tengamos claro por qué colisiona. Dice que toda persona, acá lo dice artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Entonces lo que está diciendo es que para que uno sea sancionado o condenado, tiene que haber una norma previa al acto que yo hago.
Pongámoslo en este contexto. Las personas que fueron asesinadas en el régimen nazi o en el régimen alemán durante la Segunda Guerra Mundial no tenían, digamos así, no fueron sentenciadas a muerte sin que hubieran cometido ninguna falta. Entonces ese principio no solamente es para ellos, sino para todos. Entonces lo que exige el principio de legalidad en materia penal es que exista una lex certa, es decir, una ley cierta. Después, que exista una ley clara para que la persona sepa qué es lo que no debe hacer o por qué acción es sancionado. Entonces, cuando nosotros tenemos este principio colisiona con la idea de que los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, porque quiere decir que hay un efecto retroactivo de la norma a atacar hechos anteriores a su existencia. Esa situación debería ser esclarecida por los tribunales nacionales. Aquí yo particularmente, y como lo ha dicho el doctor Abanto, no me opongo al hecho de que los crímenes contra la humanidad se persigan de manera imprescriptible, porque eso va hacia adelante. Pero lo que se necesita es tener claro dos cosas. ¿Cómo queda entonces el principio de legalidad en materia penal? Que también es una norma de derecho internacional. Ese es por un lado. Y lo segundo es desde cuándo estamos hablando de la imprescriptibilidad. Porque como ha indicado bien el doctor Abanto, este tema cuando se politiza o cuando se mitifica, termina trayendo como consecuencia sanciones y encarcelamientos injustos. Entonces, me parece que los tribunales nacionales tienen una tarea pendiente: establecer, digamos, en primer término, cuál es la norma internacional aplicable a cada caso y por el cual se condena a una persona, y qué pasa con el derecho o el principio de legalidad en materia de la ley penal. Esos son los dos puntos que creo que en las discusiones no se tocan. Se dice, no, es que esto es una norma jus cogens de derecho internacional, no, que esto, digamos así, esto ya está en la costumbre internacional, pero se nos deja en la nebulosa. ¿Es jus cogens desde cuándo? ¿Es norma obligatoria imperativa de derecho internacional desde cuándo? Desde Nuremberg, ok, revisemos lo que dice el estatuto del Tribunal de Nuremberg y los principios de Nuremberg. Desde Yugoslavia, ok, revisemos los estatutos de allí. Desde Ruanda, desde que se establecieron los tribunales de Yugoslavia y Ruanda, entonces revisemos los estatutos de esas cortes. Desde el 91, desde que se firmó el convenio de irretroactibilidad en materia de crímenes de lesa humanidad, también. Entonces, esa creo que es la tarea pendiente que tienen hasta ahora los jueces que están justificando su sentencia en base a las jus cogens. El Congreso, por su parte, ha establecido una ley, en la ley 32.107, ha precisado la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, y ha establecido que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002. ¿Y qué establece el Estatuto de Roma? Bueno, establece los delitos de lesa humanidad, de genocidio, y por tanto, de acuerdo al Estatuto de Roma, la ley que prevé la sanción por ello se encuentra vigente a partir del 2002. Y también la norma ha establecido la vigencia de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Su fecha es el 9 de noviembre del 2003. ¿Eso qué quiere decir en derecho? Que los hechos ocurridos anteriores al 9 de noviembre del 2003 no se encuentran dentro del ámbito del tratado, es decir, no son imprescriptibles. Y eso es lo que estableció el Congreso. Ante ello, lo que ha pasado, señores amigos de Betel, es que han salido voces a decir que el Congreso con esto lo que está haciendo es vulnerando una norma internacional.
que obliga a que todos los crímenes de lesa humanidad sean imprescriptibles y perseguidos de manera retroactiva inclusive. Nuevamente, los jueces que han tenido a su cargo los juicios contra militares que cometieron delitos o presuntos delitos durante la guerra del terrorismo, no han establecido los criterios para diferenciar o no han establecido la norma que rige aquel crimen contra la humanidad que supuestamente han cometido los militares, ni tampoco han establecido qué pasa con el principio de legalidad. Ojo que el principio de legalidad es vital en el derecho penal, no solamente para los militares que se encuentran juzgados, sino también para todas las personas que, como nosotros, todos los días nos relacionamos, porque si no sabemos cuál es la conducta que está prohibida, nosotros no podemos tampoco saber por qué se nos sanciona, y eso sería inconstitucional y atentatorio contra los derechos humanos. Entonces, habiendo ya establecido el Congreso de la República este tema y habiéndolo puesto en debate, porque ojo, estamos hablando de tratados internacionales, corresponde al Tribunal Constitucional, corresponde a los jueces emitir sentencias, pero sin evadir el tema. Si vamos a apelar a las normas jus cogens, si vamos a apelar a, por ejemplo, a que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, o los delitos que han cometido estos militares son imprescriptibles, lo importante sería determinar cuál es la norma internacional que establece eso. Si no es así, entonces los jueces también estarían vulnerando el principio de debido proceso, que también es una norma internacional. ¿Por qué? Porque las resoluciones o las sentencias judiciales tienen que estar fundadas en derecho, no en opiniones, no en meras especulaciones normativas, no en lo que a mí se me ocurre, sino en derecho. Entonces, si a mí me van a sentenciar por algo, tienen que mostrarme la norma que dice que lo que yo cometí es un delito. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando se ha visto el tema a nivel de la prensa, del Twitter, que yo reviso bastante el Twitter, he observado que hay un desconocimiento completo y una repetición de argumentos como una especie de mantra. Es decir, no, esto es jus cogens. Ok, ¿desde cuándo? Acordémonos que la norma jus cogens, cuando se produce por la costumbre internacional, tiene un proceso distinto y no tan claro como cuando una norma entra en vigor por la firma de un tratado. Cuando hay un tratado y una negociación entre las partes lo firman, las partes depositan el instrumento y bueno, queda claro que el tratado se integra a la norma nacional, ¿no? Constituye ya parte del derecho nacional, como dice nuestra Constitución. Pero cuando hablamos de normas que se crean mediante la costumbre internacional, la cuestión no es tan clara. Entonces, si vamos a apelar a normas consuetudinarias, es importante que las tengamos bien claras, porque en todo caso, de no ser así, estaríamos nuevamente vulnerando el principio de legalidad. Entonces, ahí yo creo que lo más importante en este tema es informarse, porque si no, vamos a caer en alguno de los dos bandos que seguramente tienen intereses de por medio, pero que no están buscando la verdad, porque esta es una guerra de poder. Hay una guerra de poder respecto a estos temas. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, y como bien ha dicho el doctor Abanto, de acuerdo al Estatuto de Roma, son delitos comunes, pero que se dan en un contexto distinto. Por ejemplo, la tortura, el asesinato, se dan en un contexto de un ataque generalizado y sistemático de la población civil. Cuando esto se da allí es que se consideran estos delitos, como el asesinato, que es un delito común, un delito de lesa humanidad. Pero esta definición de lesa humanidad del Estatuto de Roma se dio a partir de la creación de este estatuto, y el Perú firmó ese tratado, como lo he indicado anteriormente,
o entró en vigencia para el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002. Entonces quiere decir que a partir de los actos, a partir del 2002, los actos que van hacia adelante van a ser sancionados de acuerdo a este tipo penal. Pero los actos anteriores no. Entonces, es importante porque a veces creemos que toda violación de derechos humanos es un crimen de derecha humanidad y no es así. Y lo otro que hay que tener claro es que qué tipos de derechos humanos son los que, digamos así, defiende el tipo penal de lesa humanidad. Como hemos indicado, es asesinato, lesiones corporales, también incluye las torturas, esa es la integridad física, la integridad psicológica y la vida de las personas. Entonces eso por ese lado hay que tenerlo claro también. ¿Por qué? Porque muchas veces entre la discusión se entiende que todo acto atentatorio contra la vida constituye un crimen de lesa humanidad y eso no es así. Entonces es importante manejar los conceptos. Manejar los conceptos es importantísimo por eso. Ahora, en cuestión de los temas de Barrios Altos y La Cantuta, yo sí creo particularmente que no es correcto lo que hizo el Grupo Colina y que debieron ser sentenciados por lo que hizo. Yo sí, yo estoy de acuerdo con eso. A ver, ¿qué me indica producción ahorita? A ver qué dice. Ok. Bueno, respecto del tema de Barrios Altos y La Cantuta, yo sí estoy de acuerdo que hayan sido sentenciados los del Grupo Colina por lo que habían hecho. Pero el tema puntual aquí es determinar si es que estos actos constituían de lesa humanidad o no. Para el tipo penal de la época había homicidio y asesinato. Ellos cometieron asesinato y debían haber sido juzgados por asesinato. El problema aparte, desde el punto de vista en que quiero yo eludir la prescripción por el transcurso del tiempo. Y ahí es la tarea pendiente del Congreso. El Congreso en ese tema tiene que realizar, establecer que ciertos crímenes deben ser imprescriptibles, ¿no? Entonces, amigos, la verdad ha sido un tema bastante interesante, es un tema que se tiene que tocar muchas veces más. Yo les agradezco por la sintonía y hoy ya nos estamos despidiendo porque ya producción me está haciendo tantos gestos que ya en realidad ya no sé ni lo que estoy hablando gracias a la producción. Nos vamos, chicos. Hasta luego, hasta la próxima, amigos de Betel. Un abrazo y bendiciones. Hemos un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. No negociable. Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña.